del hombre fuerte, que el hombre no debe llorar, que el hombre no debe ser homosexual. Yo empecé a autoeditarme, empecé a hablar menos o a modificar mi voz o que los ademanes no fueran como muy curviados o femeninos. Claro. Cuando uno sale del closet, pues hay dos duelos de la heterosexualidad, el propio y el de los papás. Sí me sentía así como si hubiera cometido el peor crimen de la vida. El closet es una carga energética mental. La vida se puede acabar en un instante. Y ahí fue como, bueno, ¿qué huella quiero dejar en este mundo? Y no te puedes sentir culpable por nacer. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Huellas de Éxito. Sin duda, personajes de lujo como los hemos acostumbrado. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a Edgar Dojake, que sin duda va a ser un episodio fenomenal. Él es speaker internacional, consultor y creador enfocado en diversidad, equidad e inclusión, con especial atención en la comunidad LGBTIQ+, tanto en México como en Latinoamérica. Antes de dedicarse plenamente a la inclusión, trabajó en agencias globales de marketing y comunicación, lo que le dio una base estratégica para conectar cultura organizacional y liderazgo con resultados reales. Es fundador de Después del Closet, una plataforma y podcast que busca visibilizar experiencias, herramientas y estrategias para que las personas LGBTIQ+ desarrollen su vida profesional y personal desde la autenticidad y el empoderamiento. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias de estar por atender el llamado y estar acá en Huellas de Éxito. Eres bienvenido. Buenísimo, Raúl. La verdad es que para mí es un gusto enorme estar por acá, estar aquí también con tu audiencia. Gracias por la introducción y estoy muy contento de que podamos acá platicar y podamos desmenuzar pues todas las preguntas que tú tengas. Dime, Edgar, preséntate para la gente que tal vez no te ubica. ¿Quién es Edgar Dojake? Muy bien, pues como bien lo decías, Edgar Dojake es fundador de Después del Closet. Por aquí traigo, mira, mi marca, me encanta. Este proyecto es un proyecto que la verdad yo lo veo no solamente como un podcast, sino es una plataforma de empoderamiento, pues que tiene la visión de eliminar esta parte de que salir del closet no sea solamente como un acto de trauma, que sí lo es al final de cuentas, pero que sea una ventaja competitiva en el espacio laboral. Con esa filosofía, pues vamos con muchas cosas de lo que hay alrededor, que es el podcast, conferencias, contenido. Y la verdad es que sí lo veo como mi proyecto que vine a hacer a este mundo, o sea, es mi propósito de vida. ¿Cómo llegué a eso? Digo, ahorita vamos a platicar un poco más alrededor de todo eso, pero para mí este es un proyecto que me da mucha vida, el impacto que tienen las personas, cómo cambian, cómo se transforman. Creo que para mí es algo muy importante. Y también tomando en cuenta que yo soy originario de Sonora, Sonora que allá pues es un estado que yo lo llamo como que es el Texas de México, ¿no? Por todas las cosas que hay, un poquito pues historias de machismo, de homofobia. Si bien ha cambiado, como bien la sociedad ha estado cambiando también, pues sí hubo también muchas cosas que uno tiene que irse construyendo, ¿no? Y es un trabajo constante. Y aquí en México y en toda Latinoamérica, pues tenemos muchas personas que todavía se les dificulta el hecho de articular la frase soy gay o de articular soy parte de la comunidad LGBTQ+. Entonces, pues a través de eso es que hemos estado creando distintas formas, como bien un poco lo decías. Tengo este referente de las agencias de publicidad, en donde pues estuve varios años, estuve 9 años y medio enamorándome también de la publicidad, pero algo clave que aprendí de ahí es cómo la comunicación puede transformar vidas, cómo realmente convences a las personas a través de la comunicación. Entonces, pues es una parte de conectar todo lo que he aprendido y de alguna forma u otra, pues servir al mundo. Claro. ¿Quién era Edgar Dojake antes de este proyecto? Fíjate que es muy buena pregunta porque a veces encontré justo recién un celular antes de empezar a crear contenido que pensé que ya lo tenía súper perdido y empecé a ver las fotos y dije, wow, o sea, como que qué diferente esta etapa. Yo creo que sí era otra persona, si bien estaba como buscando ciertas respuestas, creo que de alguna forma u otra esa vida que tenía era pues una vida que estaba cumpliendo ciertos sueños que a lo mejor en mi adolescencia me los puse, ¿no? Yo creo que uno va cambiando conforme va creciendo, va actualizando sus sueños. Claro. Para mí era como, bueno, esto es lo que siento que yo debía de hacer. Creo que era una persona que estaba relativamente contenta, pero a un nivel individual, en donde yo estaba contento con mis amigos, con mis círculos, ya está ahí. Pero creo que hacía falta esa parte del propósito y... ¿Cuáles eran esos sueños que tenías al principio, que después fueron cambiando? Sí, yo creo que, no sé si a la audiencia también le ha pasado, pero en mi caso en particular,
para mí como en la adolescencia, como que para mí era esta parte de, bueno, necesito mi carrera, necesito estar en este trabajo y quiero ser el mejor de marketing en las empresas. Entonces Claro. era mucho este sueño de estar en la mejor agencia de publicidad, de trabajar para las mejores marcas. Tuve la oportunidad de estar con grandes, grandes marcas globales donde les aprendí bastante. Y creo que estoy contento por todo ese camino que recorrí, pero esta parte LGBT no estaba todavía 100% impregnada y eso Claro. creo que conforme fui avanzando con mi vida fue un poco más de, oye, con todo esto también puedes hacer algo un poco más allá y puedes ayudar a la comunidad, que sí creo que las personas no es que sea 100% necesario, pero si tienes la oportunidad, cualquier persona Claro. en la comunidad es, ¿cómo le haces, no? Sí, ¿Cómo sí, sí. dejamos este mundo de alguna forma mejor pavimentado para las generaciones que vienen a través de lo que se pueda, ¿no? Hay personas Claro. que lo hacen en la política, personas que lo hacen en las empresas, que lo hacen en sus familias, que con solo salir del closet en su familia ya están haciendo bastantes cambios, ya con Claro. ese acto tan simbólico que es muy fuerte. Y creo que en mi caso en particular es, pues, esto es todo lo que sé y hasta aquí es como son las herramientas que tengo, cómo puedo transformar esto en un proyecto. Claro. Y precisamente viniendo de Sonora, Ujú. de un entorno pues machista, con estos sueños que tenías en la adolescencia, como bien dices, en tu círculo, ¿cuál era el concepto de hombre que tenías? ¿Y cuál era el concepto de hombre que te habían formado o inculcado en tu círculo cercano, en tu familia? Wow, excelente pregunta. Para mí, el concepto de hombre definitivamente, como bien lo dices, ha estado cambiando a través del tiempo y en mi cabeza, pero creo que como sonorense y como muchas personas, usualmente nos crían con la idea, ¿no? Del hombre Claro. fuerte, que el hombre no debe llorar, que el hombre no debe de decir cosas sobre emociones, y una de las reglas principales es que el hombre no debe ser homosexual. Eso es como lo primordial, ¿no? Y Claro. cualquier cosita que haces que se note un poquito es como que no, no hagas eso, no, espérate, que no sé qué. Claro. Entonces, pues muchos niños en general en Sonora y en muchas partes de México y Latinoamérica y en el mundo crecen con esta idea de que yo para yo ser hombre tengo que contraponerme a cualquier otra idea del homosexual, lo femenino, y es una idea un poco pesada porque no apropia lo que realmente es ser un hombre. Claro. Solamente se apropia la parte de, en concepto de, si yo no soy esto, yo soy hombre. Y es como, no, espérate, hay muchas formas de ser hombre. Puedes ser un hombre emocional, que no tiene nada de malo, un hombre que llora, no pasa nada, un hombre homosexual también es un hombre, ¿no? El Claro. hombre bisexual, trans y todas las demás partes de la comunidad LGBTQ+. Pero sí creo que conforme fui creciendo y fui conociendo otros hombres, en general como que fui abriendo un poco más mi concepto. Ok. Y tuve la oportunidad de hacer una maestría allá en Londres, en donde en mi tesis justo lo hice en conceptos de masculinidad en los hábitos de compra de las personas homosexuales. Wow. Estuvo interesante y ahí fue cuando empecé a investigarlo inclusive un poco más en términos estadísticos o términos científicos inclusive los conceptos. Y para mí pues digo, viniendo de Sonora fue como, ¿no? Ya Sí, había estado en claro. otras partes, pero en Monterrey estudié la carrera, pero ya había estado en muchos lugares y llegar ahí y verlo científicamente, cómo deconstruían los conceptos, porque ya empezaba a actualizarse un poco más de el hombre, pues antes era el proveedor de la casa, Claro. ¿no? Y ahora es qué tanto consume y qué cosas consume. Y el hombre se autoidentifica a través de los hábitos de consumo. Claro. Y fue algo como muy interesante también empezar a reconstruir mi concepto de masculinidad. Y actualmente, pues yo lo veo como, pues un hombre es alguien con quien yo lo veo que es alguien que está bien consigo mismo. Puede ser de muchas formas. Todas las cosas adicionales, características, modos, no pasa nada. Simplemente es cómo alguien se siente Claro. identificado, como el género, que el género, digo, es un poco más amplio esa conversación, pero pues esa identificación para mí me resuena y creo que muchas personas homosexuales construimos nuestro propio concepto. Claro. Para mí es estar
bien con uno mismo, estar seguro de uno mismo, estar en conexión con el propósito que cada quien tenga. Claro. Creo que es algo de lo más importante y eso es algo que me gusta porque cualquier hombre se puede sentir identificado. Es como no importa qué es lo que hagas en tu vida, Claro. si vas a ser fotógrafo, estar bien conectado con tu propósito de ser fotógrafo o en una oficina, si eres maestro, si eres director de alguna película, cualquiera que sea tu profesión, ¿no? Creo que el estar al servicio de tu profesión y al servicio de los demás es algo muy masculino para mí al Claro. menos, ¿no? Y Ujú. ese es como el concepto que más hace sentido. Claro, porque estábamos, lo mencionabas, estábamos hablando de que una cosa es ser macho o Ujú, ser masculino y otra cosa es ser, bueno, no es que sea otra cosa, ujú, pero son conceptos que a lo mejor se deben unificar, ¿no? O se deben diferenciar. ¿Qué es ser macho? ¿Qué representa ser masculino? Pero ¿qué es ser hombre? Y ujú, porque hablamos de la parte humana, ¿no? ujú. Entonces, como lo explicas, está genial, ¿no? Sentirse pleno con uno mismo, con su entorno y disfrutar lo que se hace. ¿En qué año ocurre lo de Londres y tu estudio pues, de titulación? Eso fue en el 2011, llegué allá en septiembre del 2011 y terminé en el 2013. Tuve 2 añitos por allá. Tú ya venías con un bagaje y una deconstrucción precisamente de la masculinidad y obviamente Londres te debe haber volado la cabeza con todo esto que ya venían avanzados, la moda, la vestimenta y como bien dices, el estudio de consumo de los hombres, Ujú. te debe haber volado la cabeza. ¿Hubo precisamente algo que tuviste que ocultar o modificar en cuanto, no sé, vestimenta, forma de hablar, manera de actuar o de presentarte con la gente antes y después de que se te abriera el panorama? Pues mira, para mí creo que afortunadamente fue algo un poco ascendente en términos de apertura mental, porque de Sonora yo me fui a Monterrey y para mí Monterrey era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Yo sé Claro, que ahorita si lo comparamos con la Ciudad de México todavía es un poco más conservador, pero para mí sí, sí, era sí, muy abierto, ¿no? claro, Monterrey era como, wow. sí, Y luego ya que llegué a Londres, que tuve esa oportunidad, fue como todavía más abierto. Sin embargo, de todas formas, en esa época yo no es como que llegué ya con la bandera LGBT ni diciendo soy gay, ¿no? Yo el ujú, primer semestre yo pues escondía un poco esa parte mía, ¿no? claro, Y era un poco más hetero, por así decirlo, o un gay de closet, pero creo que tuve la oportunidad de tener amigos bien lindos de todas partes y que eso estuvo muy, muy, muy padre. Lo que aprecio mucho de esa experiencia es que tuve amigos de todas partes del mundo, ¿no? De Brasil, de Alemania, de wow, India, de China, de Italia, y todos éramos, o sea, o sea, como que cada quien se estaba conociendo a través de los demás, ¿no? claro, Y mucho de mi proceso, sobre todo para salir del closet, me ayudó el hecho de verme reflejado. Casi todos eran heteros, o en su mayoría de todos los hombres, ¿no? Pero siempre me decían como, Edgar, it's okay, está bien, ajá, no pasa nada. O sea, como que notaban mi dificultad para sí, hablar de claro, esto y era como... No no pasa pasa nada, nada. no pasa Claro, nada. porque ellos tenían otra Sí, mentalidad, otro claro. chip, más Más apertura. apertura. ¿Te enfrentaste a ese choque cultural? Sí. ¿Te fue difícil? Pues más que difícil, yo creo que afortunadamente yo lo estaba disfrutando mucho el hecho de puedo descubrirme de otras formas. Creo que algo también muy interesante y muy bonito es que pues yo fui y mucha gente pues no conocía a muchos mexicanos, ¿no? Entonces mucha gente era como, ay, el mexicano, que esto, y Claro. llévanos por tacos, y que no sé qué, y vamos por tequila, y que no sé cuánto. Y yo como que estaba muy contento de poder mostrarles también mi cultura. Y creo que sí, afortunadamente creo que es una ciudad que te permite ser un poco más, ¿no? Yo creo que a veces como estás en ciertos lugares y es un poco más correcto, ¿no? Tienes que ser así o tienes que ser acá. Allá era como, pues tú puedes ser Tú como sueles, como sea, cada seas. quien es como sea, porque hay muchas expresiones culturales de todas partes del mundo. Entonces, fue un proceso de validación propia también para tanto la parte homosexual, pero también para la parte mexicana, de Claro. decir, lo mexicano también es apreciado y está bonito. Y si además de eso, soy gay y la gente, pues no le pasa nada. Y además, como te decía, era la primera vez que yo veía estas experiencias en términos científicos, o sea, Claro, literal, en el journal de homosexualidad, así de que tiene 50 años y lo ves en la biblioteca y es como, ¿qué es esto? claro. Yo venía de estar escondido, ¿no? Del cuchicheo entre amigos, de toda esta información que solamente era debajo del agua, a tenerlo, aquí está el libro que tienes de estos años para ti. Claro. ¿Cuál fue el dato?
o la estadística que más te sorprendió? Pues para mí fue los estudios de Kinsey, la escala Kinsey, la Claro, escala de la claro, homosexualidad, ¿no? De sí. estos estudios, porque pues este fue un científico que en los 60 se aventó a hacer estos estudios en una época en donde pues era un suicidio científico Claro, hacerlo, ¿no? claro. Él dijo, no me Claro, importa. porque estaba explicando, ¿no? Que ni todo el mundo es hetero completamente, ni todo el mundo es homosexual. ¿Lo puedes explicar rápido para quien no Ujú. está familiarizado con el concepto? Ok, claro que sí. En la escala de Kinsey lo que él propuso, lo que investigó, es que todas las personas caemos en un continuo, en una escala, en donde de un lado tenemos 100% homosexual y del otro lado tenemos el 100% heterosexual. Así es. Y en medio está la bisexualidad. Entonces las personas es como, puedes caer aquí, puedes caer acá, puedes caer acá, y está bien, ¿no? O alguien que va a estar por aquí, a veces se puede mover un poco más para acá, que no pasa nada. El chiste es Claro. que somos 8 billones de personas. Obviamente vamos a tener muchos 8 billones de combinaciones diferentes. Para ese momento, ¿ya habías salido del closet? Para ese momento, yo creo que personalmente no tanto. Y fíjate que en redes todavía no era tan abierto, ¿no? Ok. Yo no era tan abierto antes del 2020 en redes, la verdad. Vamos a regresarnos un poquito más. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que a ti te atraían los hombres? Eso, en retrospectiva, yo sabía de ciertas señales desde que era niño, ¿no? O Ok, sea, como ahorita ya evaluando, digo, eso era muy obvio, ¿no? Ya claro. evaluando desde estas cositas, algunas películas, algunas cositas, algunas series que te llaman la atención. Yo creo que de los 6 años, Ujú. 5 o 6 años, pero pues no sabía el concepto de realmente Claro, lo que era la homosexualidad. claro. Para mí fue hasta los 13 años cuando fue una parte de mi vida que a veces platico bastante en mi podcast, es justo que yo estaba en una feria de allá de San Luis Río Colorado, Sonora, mi querido ciudad natal, mi querida ciudad natal, y estábamos viendo un show de alguien que estaba cantando, un Ujú. artista, y estaba ahí cantando, yo estaba con mis papás, y ahí fue cuando yo lo estaba viendo y cuando fue cuando me cayó el 20 de, oye, me está gustando mucho lo que estoy viendo, me está gustando de una forma que no sé cómo explicarla, pero todas esas ideas que la gente ha dicho de lo que es el concepto de ser homosexual, probablemente yo también lo sea. Ok, Y ahí fue como, hay un ruido así como un vidrio que se rompe, así tras, ¿no? Pues es cuando uno empieza el duelo de la heterosexualidad, porque es claro. como yo me consideraba heterosexual y ahí me estaba dando cuenta de que probablemente o muy seguramente no era heterosexual, sino era homosexual. Y eso fue a Claro. los 13 años. Ujú. ¿Ya habías padecido algún tipo de bullying en la escuela o de otros niños? Fíjate que dentro de lo que cabe, no sufrí tanto bullying, porque justo en la primaria como que nunca pasó nada, ¿no? Como que yo viví una primaria un poco Común. muy cómoda, porque mi mamá era maestra y Ok, las amigas de mi claro. mamá eran las otras Sí, maestras, sí, ¿no? sí, Entonces sí. como que no había como el bullying por ninguna parte, porque pues Claro. era como que había una cierta protección, por así Sí, decirlo. Ya cuando pasé a la secundaria, ya no había esa protección. Como que al principio había ciertas cositas que me empezaron a decir, pero yo también como que yo empecé a autoeditarme para ok, parecer menos gay, claro. ¿no? Como que a veces esa parte también mía sí la veo como que sí me influyó un poco por unos años porque empecé a hablar menos o a modificar mi voz o que los ademanes no fueran como muy curviados o Claro, femeninos, ¿no? Entonces como que yo empecé a esconderme mucho porque gente como que sí empezaba como a notar ciertas cositas y eso fue como una manera de protegerme del bullying, como yo claro, mismo mostrarme lo más macho posible. claro. Incluso también me imagino que en cuanto a deportes o actividades. Pues sí intentaba algunas cosas, algunos deportes. La verdad es que nunca he sido muy bueno. Sí, te soy súper del estereotipo de ser bueno en deportes o no. Ok. Intentaba jugar fútbol a veces. La verdad es que corría bien, eso sí, o sea, corría bien, pero para anotar goles, eso, la verdad es que no. Pues es que Sonora es un semillero, ¿no? De velocistas. Sí, creo que sí, ¿eh? Ana Sí, pues, Guevara y por ahí hay alguien más que si no me equivoco, son de allá, entonces hay cultura. Y mencionabas esta parte que me llamó mucho la atención, el duelo, ujú, del duelo de dejar la heteronorma ujú.
¿Cómo viviste ese duelo? No había escuchado como ese concepto. Sí, mira, es que es algo que pasa mucho y que a mí me gusta mucho comunicarlo, porque al final, cuando uno sale del closet, pues hay dos duelos de la heterosexualidad, el propio y el de los papás. Este primero, Sí. estamos hablando del duelo Del personal, duelo ¿no? personal, ajá. Estamos hablando del duelo personal, que es cuando, pues, uno como hombre o una persona se da cuenta de que, oye, pues es que toda la sociedad te dictaba que ibas a ser heterosexual, Claro. tú lo habías creído y de repente, pues ya tienes que empezar el proceso a dejar esas cosas atrás. Y pues es un proceso también que, pues tal cual, ¿no? Como un duelo. Duele, te enojas, no sabes qué onda, buscas cosas, te quieres convencer de que no, y luego después te convences que sí, y al finalizar ese duelo, pues ya te das cuenta de que, pues sí, está bien, ni modo, es esto. ¿Cómo lo viviste o qué, Ujú. cuál fue tu proceso para finalmente aceptar? Pues mira, para mí yo creo que inició ahí a los 13 años. O sea, los primeros días sí me sentía así como si hubiera cometido el peor crimen de la Claro, vida, ¿no? ok. Y así de no sé qué hice, así como que, ¿qué pasó? Me sentía Qué castigo culpable, estoy. qué castigo. Me acuerdo que iba así, me llevaban a la secundaria y yo estaba como, pues, ¿qué, qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de Claro, cometer? ¿Qué error hice a la vida con esto? ¿No? Y eso claro, es algo que de lo que también me gusta hablar, ¿no? Qué injusto es como uno mismo culparse por nacer así, ¿no? Es claro, como sentirse culpable por nacer con dos orejas y claro. decir, ¿por qué tengo dos orejas? Y a partir de ahí fue como estas dudas de sí, esto no lo sé, lo voy a esconder. Y creo que tardé varios años como dentro de mí con esa idea, 14, 15, 16, 17, 17 me fui a Monterrey, 18, 19, 20. Ya a los 20, 21 fue como cuando empecé un poco a trasladar, ¿no? Un poco más esta parte de ya no puedo yo seguir vendiéndome como una persona heterosexual ni Claro. seguir actuando porque pues ya, pues vas creciendo, vas conociendo, te vas enamorando, es como, güey, pues es que pasa, y disculpa la palabra, güey, pero no te lo digo a ti, sino en general, así, creo que te vas descubriendo y empiezas a realmente pues vivir una vida tan Claro, normal como normal. cualquier otra Así persona, es. sí. ¿Y en qué momento? No me gusta mucho el concepto de salir del closet, Ujú, pero ¿en qué momento sales del closet ujú. ante tu familia y la sociedad? Pues mira, yo diría que primero a los 20, 21 salí con mis mejores amigos, entonces sí, mis amigos de Monterrey sabían, allá en Londres también sabían, ya que regreso acá en la ciudad, pues sí, como que siempre me moví en círculos de la comunidad, en mi trabajo también sabían, ¿no? Y en mi trabajo ya empezaba, estuve trabajando en agencias de publicidad, como decías, ahí también cofundé el comité LGBT Ok, de la empresa, entonces pues ya era como, pues hablo de cosas LGBT, es claro, oh, súper obvio, ¿no? claro. Para todos que es esto y la verdad que se vio en un ambiente muy chido, pero no fue hasta el 2017 que salí del closet con mi familia, con mis hermanos, mis dos hermanos y mi mamá. Y pues salí en la quinceañera de mi sobrina, no sé por qué ese momento lo aproveché para salir Ok, del closet, pero me nació hacerlo ahí. Y pues estuvo bien, o sea, creo que por mis hermanos lo aceptaron tal cual súper bien. Mi mamá obviamente sí lloró un poco, y sí le pesó, pero pues tal cual le dije, oye, pues es que esto no es algo que tú hayas hecho mal. Yo creo que es algo que muchos padres piensan, ¿no? De claro, qué hice mal, en qué me equivoqué, claro. qué me equivoqué. Y fue como también hablar con ella de que no, pues era algo normal, que estoy bien, me quieren en mi trabajo, me quieren mis amigos, no pasa ¿Llegaste y nada. les dijiste o llegaste y te presentaste de alguna forma que se dieran cuenta de tu orientación sexual? Ujú. ¿Cómo fue ese momento? Mira, me gusta contarlo porque yo creo que me hubiera gustado haberlo hecho de otra forma, ¿no? Yo también creo que parte de mucho del ADN de Después del Closet es, yo lo hice así, yo creo que lo hice mal, yo creo que Ok, lo pude haber hecho mejor, porque lo hice tal cual te lo decía, en esta fiesta, en una quinceañera, en donde pues ya está, no estábamos ambientados en la fiesta, que no sé qué, mi hermano se acababa de tener una discusión con su ahora ex esposa en donde pues tuvieron por ahí una discusión, entonces pues fue a llevarla a la casa, se regresó a la fiesta y yo le dije, bueno, es que te regresaste, se va a enojar porque te acabas de hacer eso. claro. No, bueno, que no sé qué, pues quiero estar acá, porque aparte, tanto pues era la quinceañera, que era un Sí, sí, sí. momento único, como también yo no es que esté en Sonora seguido, ¿no? O sea, Ujú. voy 3 veces al año, también no era muy común que yo estuviera por allá. Y le dije, bueno, pues es que quiero darte una noticia para hacer valer que estás acá, ¿no? Y ya le dije a mi hermano,
de en medio, y él se emocionó de que, ay, qué padre, que qué bueno, vamos a decirle a tu hermano más grande. Le dijimos a mi hermano más grande, y dijo, bueno, ahora vamos a decirle a nuestra mamá. Y ya, pues fuimos con mi mamá, y ahí fue cuando sucedió esto. Y yo creo que si bien el momento a lo mejor me hubiera gustado haber sentado a mi mamá en otro contexto, Claro. no ahí en la fiesta, yo creo que hubiera sido mejor, pero pues bueno, también las cosas, creo que también no se vale arrepentirse, ¿no? Claro, Las cosas sí, suceden porque tienen que claro. suceder Y y en el así era, momento, y así sucedió, y así aprendí a que pues tal cual, ¿no? Salió la noticia. Y afortunadamente, pues en realidad no cambió nada del cariño que me tiene mi mamá. Obviamente claro, también para ella ha sido como tratar de entenderlo, ¿no? Al principio como que sí, no quería que hablara nada al claro. respecto. Ya ahora ya sabe lo que hago, le he dicho y todo. Y que creo que pues también, pues ella vivió también su Su duelo, duelo. pero pues ya está más del otro lado. ¿Tú eres entonces el chico? Ajá, soy el más chico. ¿Cuánto te llevas con tu hermano? ¿Eres el hermano mayor? Es 5 años el del medio y 10 años el mayor. 10 años el 10 mayor. años el mayor. Y estábamos hablando que entonces 20, ¿qué tenías? En el 17 tenía entre Y él 26, tenía 36 más o 36 menos. años, sí. ¿Él era tu figura paterna o quién era la figura paterna en tu familia? Pues mira, pues más o menos, como que él se convirtió en la figura paterna. O sea, nuestro padre, él falleció en el 2009, Ok, pero, o sea, nos crió como, pues tal cual normal, ¿no? Como estuvo en casa, pues me claro. refiero, ¿no? Estuvo en casa, estuvo con mi mamá, todo muy bien. Y él fue mi figura paterna. Desafortunadamente nunca se enteró él que yo era gay. O sea, sí quise salir del closet, más que no alcancé. ¿Cuántos años tenías cuando él Cuando él falleció? falleció yo tenía 21. Ok, Tenía 21 años. Entonces, pues sí, obviamente también fue una etapa de la familia fuerte, sí, claro. Y una etapa en donde pues el padre, el representante de la familia se va. Mucho de esto, pues del peso, ¿no? De todo el proceso, ¿no? El claro. funeral, lo que sigue, ¿no? Le cayó a mi hermano más grande. Entonces, como que él sí ha estado como una figura representativa dentro de la familia, pero también mi mamá, fíjate que es una mujer, ¿no? Muy Muy fuerte. luchona, muy fuerte y que pues ha solventado varias cosas en su vida, ¿no? Entonces también ella, de alguna forma u otra, tampoco no es que se quedó desprotegida, ¿no? O Claro. sea, obviamente le dolió la vida, pero sí, sí creo que tiene una energía, que lo he hablado con mi terapeuta, ¿no? Que es curioso porque además tiene una energía femenina muy Muy fuerte. fuerte, sí. Sí, todos tenemos energía masculina y femenina, Sí. entonces creo que al ser aparte de Sonora, ha Ujú. de tener mucha fuerza. ¿Cuál es, cómo crees que hubiera reaccionado tu papá al recibir Ujú. esta noticia? ¿Y cuáles son las características que dices, yo tengo mucho de mi papá, tal, tal y tal característica? Muy buenas preguntas, gracias. Y yo creo que por un lado, yo creo que no lo hubiera tomado bien. O Ok, sea, sí creo que me hubiera gustado haber tenido esa pelea con él, ¿no? O sea, sí creo que ese enfrentamiento que un hombre gay tiene con su papá es algo que creo que es, a pesar de que es feo, es difícil, creo que también es una parte como importante de claro. tenerla, ¿no? Y yo creo que eso también a veces de alguna forma u otra, sí le da un poco de vida después del closet, ¿no? Porque es Ujú, como esta parte en donde ya estaba casi a punto de salir del closet en ese año porque acaba de cortar con mi primer ex, ok, entonces estaba lidiando con muchas cosas porque era el primero, que no sé qué, y luego también hubo unas cositas que hizo como un desmadre, ¿no? En mi depa. Y el casero pensó que había sido yo, pero no, fue el ex que anduvo de loco, claro, que no sé qué. Entonces le dijeron a mis padres y mis padres, mi papá andaba enojado porque pensó que yo lo había hecho. claro. Y yo no sabía cómo explicarle que yo no había sido, sino había sido el ex, El pero otro. ¿cómo le explico que un ex vino a hacer esto, no? Claro, Entonces dije, pues es que ya le tengo que decir. Y estaba preparándome para en las vacaciones del 2009, de diciembre, decirle, pero partió a otra vida. Y sí creo que hubiera estado, pues, ha sido como una pelea, le hubiera dolido bastante, pues también viene con sí, todas estas claro. ideas que siempre
ha tenido, ¿no? Toda la gente que ha estado en Sonora y yo creo que con el tiempo, de alguna forma u otra, ya sea conmigo, también mis hermanos, ¿no? Que los hermanos siempre son clave en muchas de estas pláticas, lo he notado en muchas de las historias que he estado conversando con ellos. Muchas veces, a veces uno como homosexual en la familia es, sí, yo voy contra los padres o contra el padre, pero también los hermanos son como embajadores que dicen, ¿sabes Claro. qué, papá? Sí, sí, sí. Ponte las pilas, Sí, ¿no? sí, Que sí, le sí, sí, dicen, sí. oye, ¿sabes qué? Esto, yo creo que me hubiera también tocado un poco más de ese tipo de cosas que mis hermanos hubieran interceptado también. Yo creo que con el tiempo, yo creo que se hubiera tardado bastante, pero sí lo hubiera aceptado. Y creo que dentro de lo que cabe, a pesar de ser de Sonora, ¿no? Sí había muchas cosas que creo que para la época creo que eran más abiertos que otros Claro. hombres, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, Sí, claro. como que también, son situaciones que a veces me cuenta mi mamá que decía, ¿no? Como, pues tal cual, o sea, los dos trabajaban, ¿no? Cada quien en la mañana era profesores y en la tarde tenían un negocio, entonces como que balanceaban muchas cosas dentro de lo que cabe. Y yo creo que algo que sí me gusta es que a veces, por ejemplo, cuando me rasuro completamente, mi familia me dice, ay, te pareces demasiado, ¿no? Te pareces demasiado Wow. a tu papá. Y yo creo que él, algo bonito que tenía es que, pues, podría hablar mucho y estaba muy al servicio de la educación, ¿no? Como te decía, eran Ujú, maestros, mi ujú. mamá ya está jubilada como maestra, pero él llegó a lo último, era supervisor de las secundarias de allá de San Luis. Entonces, pues se encargaba como de administrar como pues todos los procesos entre las secundarias que estaban ahí con el gobierno del estado de Sonora. Y pues obviamente que fue un proceso para llegar allá, ¿no? Claro. Tuvo que estar en escuelas nocturnas, luego fue director de secundarias, luego ya fue supervisor, pero como que tuvo mucho este sentido de servicio a la educación, ¿no? Entonces cuando partió pues todo el ritual o todos las festividades que hicieron alrededor, festividades suena un poco El raro, pero homenaje, homenajes. los Sí. homenajes que hubo fue mucho en darle las gracias, ¿no? Por Ujú. todo lo que había hecho en términos de educativos, ¿no? Muchas personas que fueron al funeral, o sea, que no conocían, ¿no? Que así Claro, de que fueron a agradecerle de toda claro. la vida, ¿no? Todos los alumnos que tuvo en la historia de la vida, que fueron así, el profe Claudio, profe Claudio, profe Claudio. Y yo creo que esa parte de buscar cómo comunicar las cosas, porque mi mamá me recuerda mucho de que una vez me quiso regañar porque tenía un desmadre yo en mi cuarto y me hizo una carta para que yo, para ella, así como una carta larga de, ¿sabes? De De estatuto. Ta, estatuto ta, de ta, tienes ta. que hacer esto, querido Edgar, que no sé qué, ¿no? Y mi mamá dice, a veces yo soy un poco más ranchera en algunas cosas. No te O va a sea, poder- Sí. entonces adoptaste como esta, o sea, físicamente, pero Ujú, también esta parte de comunicar ujú. y muy estructurado, es lo que podrías rescatar que Sí, tienes de tu padre. sí, creo que afortunadamente es como lo he visto hasta este punto, ¿no? Yo creo que tengo algo que me conecta mucho con mi mamá y con muchos seres Ujú. humanos que creo que todos lo tenemos, ¿no? Pero esta resiliencia interna, ¿no? Una Claro, llamita interna de, sí, no, esto, y que si pasa algo, bueno, te levantas y vas claro. adelante, vas adelante, vas adelante. Yo creo que esa parte la tengo muy de mi mamá y de mi papá es como encontrar esta forma de cómo comunicar las cosas, ¿no? Y yo creo que eso, pues me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Por Claro, aparte de mi trabajo en la agencia de publicidad también era eso, justo no solamente el producto final de las campañas, sino claro. arreglar los temas con los equipos, con los Claro, clientes, que pasó algo, bueno, tengo que lidiar. lidiar con esas cosas, de que hacer que si la regamos, pues la regamos y comunicar eso Claro. y pues reducción de daños, por así Sí, sí, decirlo, sí. ¿no? Y creo que afortunadamente pues yo sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo libros, podcasts, las personas y creo que es mucho como encontrar cómo comunicar de mejores formas Claro. nuestras historias. Para cerrar Ujú. esta parte de tu historia con tu padre, ¿te quedaste con ganas de decirle algo? Aparte de tu orientación y preferencias Aparte de mi sexuales. orientación, pues sí me hubiera gustado haberle dicho como algo de agradecimiento. O sea, creo que eso hubiera estado padre, ¿no? Como una despedida un poquito más directa. Claro, Algo como gracias por todo. Yo sé que hay personas que sí alcanzan, ¿no? Yo no alcancé a hacerlo. Yo creo que eso sí hubiera estado, o sea, como tener esta plática, que si bien uno lo hace como ritual, ¿no? Va al cementerio, va a lo mejor a algún lugar, ¿no? Hablamos mucho con mi mamá de
seguir hablando con él, ¿no? Claro. Contarle cosas, decirle cosas. Yo todavía hablo con él en muchas situaciones. Claro. Pero sí me hubiera gustado como, ¿sabes qué? La verdad es, gracias por todo lo que me diste, soy orgulloso de todo lo que hiciste y ahora voy por mi camino. Claro. Ujú, Hablabas hace rato del primer amor. ujú. ¿Cómo se vive el primer amor gay? Porque se habla mucho del amor Ujú. heterosexual, ¿no? Sí, Y claro. venimos que desde el kinder y la cartita y le llevas el detallito a la niña y en la primaria, cómo ocurre el primer amor gay. Y he escuchado muchas historias donde dicen, es que yo no viví toda esta parte y Ujú. me toca enfrentarme a un mundo ya 20 y algo. Y me hubiera gustado tener otro tipo de acercamiento a las relaciones interpersonales. ¿Cómo lo viviste tú? Muy bien. Pues mira, considerando como la época, pues fue en el 2008, 2009, era una época en donde todavía no se hablaba mucho, ¿no? Yo creo que a muchas personas de nuestras generaciones y que, ojo, que todavía hay personas en muchas partes que Sí, sí lo viven, lo claro. siguen viviendo así, ¿no? Sí, Porque a sí, veces sí. mucha gente piensa que, Sí, sí, ya está súper libre todo. La verdad es que no. Hay mucha gente en la Ciudad de México y en otros estados de México y en otros países que todavía viven muchas de estas historias de la misma claro, forma, en donde es un poquito más como a escondidas, ¿no? claro. Como que todo es un poco debajo del agua, no le digas al papá, no le digas a la mamá, no le digas a los hermanos. Y creo que para mí era vivirlo de una forma en donde sí ahorita lo veo como algo muy bonito, ¿no? Como pues es parte de la esencia que si bien como bien lo Ujú. comentabas, no es abierto, pues no es que, ay, sí, que todo el mundo se entere que te gusta esa persona, le voy a mandar el peluche así Claro. y que le llegue el peluche al salón y todo Sí, sí, eso. sí. No, no va por ahí, ¿no? Es más como algo de escondidas y vamos a vernos, pero que no se entere la gente y que si nos vemos, por ejemplo, creo que hay algo bonito que he visto también representado en algunas series actuales, es como te arriesgas tantito a veces, está bien, ¿no? A veces como que te miran con esa persona en una fiesta, ¿no? Claro. Y eso, porque están juntos, ¿no? Y ya está dando a comunicar Claro, que hay algo claro, ahí, ¿no? Y la gente ya empieza a claro, cuchichear que no, que claro. está con esta persona y que Sí, están sí, allá sí, sí. afuera. No, y no es que te estés besando con él No, no, ahí, no, no, no. no. Estás Pero ya, platicando, pero como que dices, bueno, esto qué tanto sí, qué tanto no. Ok, está aquí en esta fiesta del baile de graduación de la universidad, pues ni modo, ¿no? Pero sí creo que, afortunadamente creo que eso también hace que lo vivas de una forma que dices, lo tuve que esconder, pero como lo tuve que esconder, lo aprecio más, ¿no? claro. Como que le tomas más cariño. Al final, pues lo que cuesta, a veces le das más valor, ¿no? Y creo que para mí fue esa parte de empezar a descubrir que eso que estaba escondiendo era muy valioso y era muy padre y además, pues es tan normal como cualquier otra cosa. Claro. Ujú. Me llama la atención justo que dices, ¿no? Esconder esta parte y tal, y que no se enteren. Maquillar una realidad Ujú. que viven millones de personas en el mundo. ¿Sentiste en algún momento esa libertad de mostrarte tal cual con alguna pareja? Sin el miedo, sin el señalamiento, sin el cuchicheo. O sea, ¿sí pudiste o has tenido la oportunidad de mostrarte, este soy yo y esta es mi pareja? Sin temas, sin miedo, sin tabúes. Pues fíjate que yo creo, considerando esta experiencia en Monterrey, sí, pero en ciertos lugares, Ok, pero a la vez no tanto, ¿sabes? Porque era como, claro, bueno, en mi depa y en la casa de mis amigos. claro. Y listo, ¿no? Y a lo mejor en un restaurantito así, más o menos, pero de ahí en fuera no era como que, ay, que vamos a ser abiertos Claro. para nada. Y ahorita que estaba como recapitulando un poco, yo creo que hasta aquí en la Ciudad de México es cuando he estado un poco más abierto. Inclusive que cuando tuve mi experiencia en Londres, que también estuve con alguien por allá, en donde sí éramos abiertos, pero todavía como que, digo, él también venía como de una cultura un poco homofóbica, entonces también Claro. como que traía ciertas cosas, ¿no? Yo creo que, sinceramente, uno se siente más libre actualmente, pero no es cien por No, ciento, no, ¿no? no. No es 100%. Por ciento. Por ejemplo, pues si estás caminando por Zona Rosa, por Reforma, pues puedes seguir agarrado de la mano, no Más pasa, no, normal, más más natural. natural, pero recuerdo mucho y no fue hace tanto, hace unos 4 años que estaba con alguien caminando por la noche en Viaducto, no me acuerdo qué calle era, cerca de Mítica. Ujú. Pero 2 de la mañana, no sabes, ¿sabes? O sea, puede Sí, sí, venir sí. alguien, un Sí, loco que diga, ¿sabes qué? sí. Órale, no manches. Y, ¿sabes? O sea, como que siempre hay un temor detrás
quieras o no. ¿Cuáles consideras que son los puntos Ujú, que como sociedad debemos empezar como a cambiar ujú. para empezar a... Es que utilizo palabras que a lo mejor no son las correctas, No, pero no, no empezar te a preocupes, no te preocupes. normalizar Sí, no, es muy las bien utilizado. relaciones diversas? Pues mira, creo que algo importante, si bien a veces se dice que el amor es amor, ¿no? Yo creo que hay algo un poco más allá que se puede sumar, el hecho de que pues todas las personas somos seres humanos Claro, y todos los seres humanos tenemos sueños, nos enamoramos, vivimos, ¿no? Y yo creo que en esta sí, parte de la libertad, que yo sí lo creo, es que cada persona sea feliz con quien vaya a estar. Obviamente el claro, límite muy claro es pues que no le hagas daño a alguien más, ¿no? Eso es lo más lógico, pero creo que hay algo en donde a veces mucha gente y quisieran todavía seguir profundizando, entendiendo, ¿no? Que todavía hay muchas ideas homofóbicas alrededor, pero en realidad es que cada persona simplemente es súper normal, claro, cada persona es un miembro de una familia y creo claro. que esa es la parte más empática que podemos llegar a conectar, es cuando tú le dices algo malo a alguien, o sea, toma en cuenta que es una persona que es hijo de alguien, hija de alguien, hermano de alguien y que así como tú tienes tu familia Claro, y tú tienes tus hermanos, tu mamá, pues si a ti no te gustaría que la gente estuviera diciendo cosas sobre tu mamá, sobre tus hijos, sobre todo, claro. ¿no? Lo más importante es porque he visto también muchos comentarios en redes, llegan, ¿no? Es como, la, que no sé qué, es como, ¿te gustaría que alguien se refiriera así de tus hijos, de la forma en que te estás refiriendo? Y que eso creo que encontrarla, que es tal cual todos somos personas, todos Claro. somos familia, ¿no? El hecho de que cada quien tiene su propio núcleo familiar y cada quien merece ser feliz es lo más importante. Empatía. Ujú, Y hay un punto muy importante, ¿no? Creo que a veces confundimos como sociedad heteronormada libertad ujú, con libertinaje. ¿Cómo lo vives tú en el momento que sales del closet? No sé si de repente dijiste, bueno, ya libre soy ujú. Libre y, soy, y sí, libre empiezas, no soy. sé, a ir al antro, pero tal, o sea, grupos de encuentros, eh, estas cuestiones que a lo mejor no están tan visibles. Ujú, Venía analizando hace rato, dije, ¿por qué no hay lugares a lo mejor de encuentros heterosexuales? Y me di cuenta que sí los hay, ¿no? ujú. De parejas swinger, Sí, claro. pero están un poco más escondidas por precisamente esta heteronorma. Y en el mundo LGBT está un poco más abierto. Hay hasta lugares exclusivos, bares, antros, lugares de encuentro. ¿Cómo diferencias o cómo no cruzas o cómo no se cruza esa delgada línea entre la libertad y el libertinaje? Muy bien. Pues mira, para mí creo que algo importante es el hecho de que el mismo concepto a veces puede significar algo para algunas personas Claro y que no para otra. otras. Y definitivamente en esos conceptos yo creo que cada quien debe de escoger qué concepto le va mejor, Claro, porque, por ejemplo, tal vez para alguien es libertinaje que alguien esté viviendo en pareja y no se haya casado. Eso es claro, libertinaje, ¿no? Porque es que tienes claro, que casarte y estás claro. viviendo y ¿por qué no? Pero es una pareja monógama que tiene su familia, pero no se han casado por la iglesia o por el civil y es libertinaje. Ujú, Entonces también creo que es importante saber que va a haber muchos conceptos de libertinaje que no se apropian mucho al concepto de libertad. claro, Obviamente también que hay cosas de nuevo, como bien lo decías, me gustó mucho cómo explicabas, porque al final hay muchas cosas que la comunidad LGBTQ+ hace y que después son marca tendencia y que después las personas heterosexuales también dicen, ay, pues mira, a lo mejor estaría claro. interesante también probar un poco por ahí. Y que de nuevo, es que cada persona, cada vínculo haga lo que mejor le funcione. Ujú, La regla básica es, pues, que obviamente que no descuides tu vida, que no hagas daño, ¿no? O sea, claro, si disfrutas hacer daño, pues ahí es como obviamente cualquier regla por cualquier punto, ¿no? Tanto de la ley como religión, como cualquier cosa, es la regla máxima. Pero si tú estás disfrutando tu vida responsablemente, pues hasta donde tú mismo te sientas cómodo con lo que estás haciendo. Y creo que dices algo relevante en este sentido de, creo que inclusive hay muchas personas heterosexuales que les gustaría tener más libertad. claro. Y Ujú, que en esa parte, porque de alguna forma u otra la heteronorma te dice, es que es esto
o esto. Entonces mucha gente sigue esto y dices, oye, pues es que resulta que pues tu cuerpo está hecho para disfrutar. Claro. O sea, al final de cuentas es, comes un helado de vainilla, pues te gusta un helado de vainilla, o puedes comer uno de chocolate, o puedes combinar helado de Claro, chocolate y pues ¿qué haces? claro, ¿No? Es claro, como, claro. es algo que la gente también a veces dice, no, no lo voy a probar porque la gente dice que no, pues a lo mejor lo pruebas y te gusta, y si te comes tu heladito de vainilla de vez en cuando, No pues no pasa pasa nada. nada, no pasa nada. ¿Qué partes de ti Ujú, que antes juzgabas ujú. o no dejabas que salieran al descubierto, ahora son tu fortaleza? Precisamente para esta nueva etapa de tu vida que has logrado llevar como marca. Mira, yo creo que principalmente, creo que obviamente la parte gay, ¿no? La parte homosexual, por lo que sea que eso sea, yo creo que antes sí era como bien lo decía, ¿no? Pero inclusive conforme fui creciendo, como que todavía escondía mucho de Claro. mí, mucho de lo que soy, de cómo hablo, lo que sea, y ahorita es como, pues ya, ¿no? Como no pasa nada, y qué padre esto, ¿no? Qué padre el tono de voz que tengo, Claro. apropiarlo, ¿no? Ujú. Las formas en las que me expreso, la forma que siento, en la forma que a veces también me sentía un poco mal por eso. Ahorita es pues X, no pasa nada, o sea, estás muy conectado a veces sobre siento y también sobre pienso muchas cosas, ¿no? Claro. Esa es la segunda parte donde la verdad es que también, en general, ¿no? Que toda mi vida siempre es como que esto o lo otro, es que esto es esto, esto es A, B, C, D, F, G, pero si hacemos esto, este es X, Y, Z y tras. Claro. El chiste es que he tenido que aprender mucho en cómo puedo canalizar eso, ¿no? Y hay ciertas tareas en las que, Edgar, no tienes que pensar tanto, es esto y ya, ¿no? Yo mismo tengo que cortarme esta parte, pero a la vez, para otras cosas es qué padre que puedo construir mucho y llegar a, pues, aplicar el pensamiento sobre esas cosas, ¿no? Claro. Y construir de que, oye, pues puede ser por esta forma, puede ser de esta narrativa, puedes verlo por este lado. Creo que es algo en donde uno mismo tiene que saber qué cosas, pues a lo mejor flaquea un poco, ¿no? Flaquea Claro. un poco y cómo eso también a la vez es un poder propio y cómo manejarlo y cómo aplicarlo en las situaciones donde debe ser. Teniendo ya todas estas herramientas o todo este bagaje que veníamos hablando de tu experiencia personal, tu experiencia profesional, educativa en Monterrey, en Londres, laboral, ¿cuáles consideras que entonces o desde dónde se construye la masculinidad que llevas hoy o cómo vives hoy tu masculinidad? Muy bien, pues tomando en cuenta todo esto, para mí creo que es apropiar lo que uno es, dejar mucho todas esas ideas que a lo mejor no van en conexión contigo. En todas estas versiones de hombres que existen, yo creo que tenemos que dejar de lado de que este es el concepto ideal que solamente es por cómo habla, cómo se comporta, Claro, y más bien es lo que tú seas como sea que seas, así tal cual en todos los sentidos, ¿no? Espiritual, emocional, físico, está bien, ¿no? No eres ni más hombre por estar más alto, ¿no? Por claro, ejemplo, que también en los hombres heterosexuales tiene que ver mucho la claro, altura y otras cosas, pero es como sea que tú seas, eres un hombre y con eso es apropia todas las bondades que tienes, apropia todas las cosas también que tienes que trabajar en ti y estar conectado como con este propósito, yo creo que es algo que sí veo como, pues es lo más masculino que puedes hacer en tu vida, ya sea para tu ser individual o para tu familia, inclusive también. claro. O sea, mostrarte tal cual eres, ¿no? Ujú, O sea, ni pretender ser, como hablábamos al principio, ni pretender ser alguien que no eres o maquillar o no mostrar a lo mejor tu manera de hablar, de ujú, expresarte, de vestir para poder encajar. Viene una parte muy importante que ujú, nos movió a todos, ujú, que fue la pandemia. O ujú. sea, sí o sí, el encierro, la incertidumbre, no saber qué iba a pasar. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Te tocó, no sé, la parte del encierro? ¿Te tocó tener que buscar alternativas para salir adelante? ¿O lo viviste más cómodo? De la parte, hablando de parte Sí. profesional. Pues mira, yo creo que esta etapa de la pandemia definitivamente fue algo muy pesado para todo el mundo, ¿no? Globalmente estábamos pues en una condición donde no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y Claro, nos decían cada semana de que sí, la siguiente, y eso se volvió como un año y medio, dos. sí, Y obviamente principalmente enunciando que yo sé que muchas personas la pasaron muy mal,
es cierto, ¿no? Y un poco más en mi caso individual, yo creo que dentro de lo que cabe, digo, el trabajo que yo tenía, afortunadamente, sí me permitía hacerlo remotamente, Claro. que yo sé que no todos, o sea, no era posible para todas las personas, pero nosotros como que ya estábamos empezando un poquito como con este home office, ¿no? Teníamos un día, 2 días, con la pandemia así fue, pues, órale, aprendan a ver Sí, cómo le claro. hacen y pues fue educarnos entre nosotros, ¿no? De las llamadas, que esto, que el cliente, que también de cómo presentar en línea, ¿no? Cómo Claro. manejar a los equipos también. Algo que me gustaba a mí mucho era, yo estaba en esa época como en Project Manager Senior, que mi trabajo era como liderar pues el equipo digital y pues las entregas con los clientes y pues era como todos los días, ¿cómo están? O sea, primeramente, ¿cómo están ustedes? O sea, todo bien con tu familia, todo bien con tu familia, todo bien con tu familia. Yo sé que estamos por acá difícil, pero bueno, vamos a darle pues, ¿no? Ujú. Y estatus de los proyectos. Y creo que afortunadamente para mí sí fue una parte en donde, pues, como no salíamos también, que fue una etapa importante en donde tienes que sentarte contigo mismo, Claro. dejar de interpretarte solamente por el exterior. Y es como, bueno, estás aquí solo. ¿Quién es Edgar? ¿Qué está haciendo Edgar? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Claro. Y viene con todas estas preguntas existenciales. Y para mí fue como, creo que me gusta lo que hago, pero siento que puedo hacer más. Claro. ¿No? Ya estaba en la agencia de publicidad, estaba en el comité LGBT, pero lo del comité para mí era como, me gusta mucho, pero siento que me estoy quedando aquí. Ujú. O sea, hace falta algo allá afuera, ¿no? Hace falta que esto que estamos hablando en temas de inclusión laboral, que es algo muy importante, el hecho de, pues que al final muchas veces pensamos que estar dentro del closet es lo que debemos de hacer en nuestro trabajo, Ok. pero en muchos lugares es si sales del trabajo se vuelve una ventaja competitiva. Claro. Y es cómo puedo comunicar eso, cómo puedo, al final de cuentas, conectar todo lo que he aprendido, porque ya tenía como algunas ideas de querer hacer algo por la comunidad, pero nunca me había sentado a ver cómo Claro. hacerlo. Y pues tal cual empecé, me acuerdo que fue justo en el momento, no sé si recuerdas, por ahí en mayo que hubo un temblor, ¿no? En plena Ajá, ajá. pandemia, Sí, que sí, fue sí. como el 16 y Sí, 17 de mayo del sí. 2020, que fue un temblor y me acuerdo que salí y estaba así sentado en la fuente y veía los malos edificios así y yo dije, Ya estabas en Ciudad de ya México. estaba en Ciudad de Ajá. México, ya estaba por acá y dije, es que si no es la pandemia, si no es un virus, va a ser un edificio. Claro. O sea, Claro. estamos tan frágiles que la vida se puede acabar en un instante. Y ahí fue como, bueno, ¿qué huella quiero dejar en este mundo? Claro. ¿Qué es lo que quiero dejar? Y ya fue cuando investigué un poco en un episodio, no sé si conoces el podcast de Luis Ramos, Libros para Emprendedores. ¿No? Por ahí más o menos, o sea, es que está en el ecosistema también de cracks, ¿no? Por Ok. ahí más o menos. Y algo muy padre que él estaba promocionando Luis Ramos era como un curso justo me hizo mucho sentido, ¿no? En lo que quieres hacer algo, bla, 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 te enseño cómo. Y yo, ok, me está sonando algo. Y fueron 6 meses tal cual de entrenamiento, o sea, literal. Digo, afortunadamente, como era pandemia, Ujú. pude tomar el curso, porque si Claro. no hubiera estado bien cañón, ¿no? Sí, Porque sí, pues sí. tal cual tenía la dinámica de ir a la agencia, llegar en la mañana, salir quién sabe a qué hora, un ritmo pues que no te permitía mucho hacer otras cosas, ¿no? Pero ya con la pandemia era, bueno, pues puedo hacerlo esto a las 6 de la mañana, de 6 a 9 tomo el curso y hago los trabajos en la noche. Y así me di 6 meses, y ahí fue cuando pues nació Después del Closet, empecé con el podcast, empecé con el contenido, empecé con o sea, todo tuvo una estructura, pues una estructura muy bonita, y lo digo bonita porque no fue solamente el hecho de hacer algo porque quería, sino una de las preguntas principales es, ¿cuál es el propósito de lo que tú vas a hacer? Y sentarte así horas y buscarlo y encontrarlo y armarlo, estructurarlo. Ya una vez teniendo el propósito, ahora sí, ya nos vamos con todos los fierros, ¿no? De Claro. cómo va a ser esto, cómo vas a... y tuve que hacer la lista de los primeros 100 episodios, tras la lista y un poco el guión de cada uno. O sea, fue un trabajo enorme que yo digo, creo que son de las cosas más de trabajo de mesa profundo que he hecho en mi vida. Y pues gracias a eso, pues aquí estoy. ¿Cuál era el proyecto que Ujú. tenías en mente y cómo terminó mutando? ¿En qué se convirtió en este proceso creativo? Pues mira, yo creo que el proyecto que tenía en mente era más como un blog, Ok. como que por ahí
vi en algunos apuntes que tenía así como un blog de quiero hablar de temas LGBTs. Pero pues no sabía, ¿sabes? No Era había como esta estructura. idea, y lo digo porque creo que es importante para cualquier persona Claro. que quiera hacer algo, ¿no? Como saber escuchar uno su intuición, pero también conectar los puntos, porque creo que la tesis que yo hice LGBT me ayudó mucho y sentó las bases, ¿no? Para hablar de estos temas desde un punto de vista más robusto y científico. Y luego quería hacer un blog, pero como que ahí lo tenía, pero nunca lo hice. Y después el blog, pues no fue como un blog como tal, pero fue más grande que un blog, ¿no? Claro. Simplemente yo creo que algo que aprendí es también uno tiene que acercarse a las herramientas, ¿no? Uno no las va a crear de cero y creo que estar con personas que te ayuden a hacer tus proyectos es Claro, sí. muy importante. Y creo que esa conexión que tuve con este proyecto de Luis Ramos también pues le dio vida a lo mío. ¿Cuál es el objetivo principal ahorita? Ujú, 5 años después, ujú. más o menos. ¿Cuál es el objetivo principal ahora de después del closet? Pues es que la gente se sienta bien con quien es, la gente de la comunidad LGBTQ+, que se sienta bien con quien es, que pueda vivir con autenticidad en su vida personal y en su vida profesional. ¿Qué cambió cuando lideraste desde la autenticidad y no desde la armadura? Pues mira, creo que algo bien interesante que pasa y que también está documentado, pues es como al final de cuentas el closet es una carga energética Ujú. mental, ¿no? Claro, Ni para irnos muy claro. esotéricos, es mentalmente uno como que esconde quién es, uno no dice ciertas cosas y que obviamente esto no te permite conectar bien con tu propósito y con las personas con las que estás en la vida Claro. y en el trabajo. Y en el trabajo también es muy importante las relaciones que haces. O sea, porque hay un dicho que dice, yo no vengo al trabajo a hacer amigos. Sé que para algunos pueda funcionar eso, pero los mejores líderes siempre han dicho, pues entre yo mejor pueda ser yo mismo y entre mejor me lleve con mi equipo, mejor me va a ir, Claro. ¿no? Y lo veía yo también en muchas personas que admiro y cómo iban creciendo y la confianza que tú tienes con tus compañeros de trabajo, con tu equipo de trabajo, determina el éxito que tú vas a tener. Claro, Pero si no puedes ser tú mismo, pues también está cañón, ¿no? claro, ¿Cómo puedes tú conectar 100% cuando no puedes ser tú 100%? Y me claro. refiero a esta parte de esconder algo como ha venido históricamente, pues estado dentro de un closet, que es la orientación de una persona. Entonces, cuando tú puedes simplemente ser, te ayuda mucho en muchos sentidos, te ayuda mucho en tu emprendimiento, en tu trabajo y en tu vida en general. ¿Crees que el mundo laboral está preparado para hombres sensibles, empáticos y emocionalmente presentes? Definitivamente. De hecho, yo creo que el mundo laboral los necesita. Definitivamente. Creo que hay algo todo como un análisis en general, ¿no? De cómo se lideran las empresas, de Ujú. cómo hay muchos CEOs. ¿No? Particularmente hombres en general, y Claro. cómo ha habido también muchas mujeres y cómo empiezan a mezclarse mucho de estas ideas y de estas formas, sin encasillar obviamente, pero sí creo que cuando una persona, y en el caso como lo dices, un hombre puede atravesar, además de permitirse ser sensible, vulnerable, Claro. puede hacer también muchas cosas bien Y, interesantes. y estamos hablando de un líder que Ujú. precisamente se permita mostrarse sensible o vulnerable o empático, independientemente de su orientación sexual. O sea, Completamente. creo que sí, como bien lo dices, un líder que sabe llevar o ser cercano a su equipo de trabajo, sin duda lo transforma. Hay una parte que me llama la atención, ¿no? Ahorita decías, hay hombres, pero también hay mujeres liderando equipos o en la política, y de repente empieza a surgir esta cuota de género. Ujú. Y de repente también entra la comunidad LGBT a la política, a las empresas. ¿Crees que se forzó de alguna forma esta cuota de Ujú. género o sí se está haciendo un trabajo que realmente permita que una persona salga del closet y pueda llegar a estos puestos? Muy bien. Interesante pregunta. Si me permites, voy a hablar como de un concepto de la diversidad, equidad e inclusión, que Ujú. usualmente son los departamentos de las empresas o una
pues no quiero decir movimiento, ¿no? Pero sí es un departamento Sí, específico en las empresas como tal que justo se encarga de hablar de estos temas laboralmente, que va muy conectado con lo que estás diciendo y que lo quiero decir porque a veces hay como pues un malentendido de lo que se claro, hace, ¿no? claro. Usualmente hay ciertas personas que dicen, es que quieren poner a personas no aptas para el trabajo solamente por ser homosexuales o por ser de la comunidad o por Ujú, ser mujeres. ujú, Y no, no es lo que se hace. ok, Lo que se hace justo es cómo yo le hago para derribar las barreras que no le permitían a estas personas acceder a esos puestos, ok. pero el talento tiene que estar, ¿no? O sea, yo no, no es ser barco con las personas, no es poner gente que no es apta, sino es No es cumplir con la cuota porque sí. exactamente, exactamente. Y justo, pues una de las cosas que se han identificado a través de los años en todas partes del mundo es que usualmente se le da preferencia a hombres heterosexuales en México con características europeas en los puestos de poder, Claro. solamente por esas características. Ujú, Entonces es, ok, tú puedes todavía estar, obviamente, pero todas estas barreras, ¿cómo le hago para quitarlas, no? Por ejemplo, muchas personas LGBT que ni siquiera en la entrevista, ¿no? Llegan a la entrevista y que porque es una persona trans, no le acepto el siguiente paso, o por si una mujer lesbiana tiene una voz muy masculina o un hombre gay tiene una voz muy femenina, ni siquiera lo ponen enfrente de los clientes, ¿no? O sea, claro. ha habido casos de ese tipo. El chiste es, pues tú quita todo eso, si la persona es buena, pues déjala que crezca. Si no es buena, pues no, no lo va a hacer. Entonces en las cuotas usualmente también lo que se busca es, tal vez yo estoy trabajando desde un inicio con todas las barreras y necesito poner un candado aparte, que esa es la cuota. Ok, O sea, yo sigo trabajando para erradicar las barreras, pero como no lo puedo erradicar 100% en la mentalidad de las personas, voy a poner la cuota. Y eso es como una forma de, ¿sabes qué? Con esta cuota yo garantizo que todos los sesgos inconscientes que tengan las personas que no permiten llegar a esos puestos, ahí están. Y con esta cuota, pues obviamente tienes que buscar personas que sí son aptas, claro, claro. que sí puedan desempeñar Sí. el papel, desempeñar el puesto, que obviamente esto pues genera que la gente también pues tenga que esforzarse, que pueda competir. Pero para mí, digo, sí, súper funcionan por ese sentido, que ayuda justo a evadir los sesgos inconscientes, pero pues obviamente tienes que buscar a las personas que sean buenas para el trabajo. ¿Cuáles son las dificultades a las que te has enfrentado precisamente para derribar estas barreras? Pues una de las cosas, em, un poco de lo que hablaba, ¿no? Son estos sesgos inconscientes, porque usualmente la discriminación en el término laboral, pues viene de dos lados, ¿no? La discriminación directa, que sí son cosas así, tú por ser esta persona no vas a estar aquí, Sí, pero está la discriminación indirecta, que son todas esas discriminaciones que no están directamente dichas, pero la gente hace y ni siquiera se da cuenta a veces, ¿no? Eso también es algo que pasa. ¿Cómo qué? Como estos sesgos inconscientes, por ejemplo, el hecho de en una junta, ¿no? A lo mejor le haces más caso a la voz masculina de la junta que a la voz femenina, ¿no? O Ok, sea, muchas mujeres reportan esto, que dicen la misma idea, no le hacen caso, pero un hombre la dice y le hacen más caso al hombre. claro. Y a veces eso ni siquiera es que alguien lo está haciendo consciente. O también un poco las entrevistas que te decía, ¿no? Que si una persona por cierta característica física no le voy a permitir esto o lo voy a tratar mal, pero sin ni siquiera darme cuenta que la estoy tratando mal. Claro. O a lo mejor estoy diciendo cosas que pueden o frenar a esta persona. Entonces, trabajar los sesgos inconscientes es de repente un poco, dentro de lo que cabe, más difícil porque no sabes las personas qué sesgos inconscientes tienen. Entonces tienes que hablar de una forma general, con ejercicios, esto, verlo, ejemplos, bla, bla, bla. Pero definitivamente sí, sí he visto mucho que muchas personas están dispuestas a aprenderlo, ¿no? Y Claro. es como dices, ah, mira, pues resulta que siempre yo había pensado de esta forma y resulta que es de esta otra y no pasa nada. Y ahí surge el término mentor gay. Pues mira, Mentor Gay viene desde antes. Ujú, Mentor Gay viene pues de este punto, cuando yo lancé el proyecto, era de justo hablar de muchas de las cosas que yo he vivido ujú, para las personas que probablemente no lo han vivido y que puedan ver, oye, mira, puede ser esto. claro. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho cuando estaba formulando mi proyecto, que creo que a cualquier persona le puede funcionar y a veces obviamos mucho lo que hemos hecho.
¿no? Obviamos mucho. Es como, mira, pues de repente estamos aquí Está, sentados, como yo sé que a lo mejor sí lo haces consciente o no, pero, o sea, todo lo que estamos ahorita sentados, grabando, es como, imagínate todo lo que le tomó claro. para llegar aquí y que hay muchas personas que les encantaría hacer un podcast. Y a veces uno sentarse con, oye, voltea tantito todo lo que has construido. Hay gente que quiere saber eso. Claro. Y a mí fue como que me lo dijeron así de frente, como Edgar, estás en una agencia, estás con el comité, saliste de... ¿Qué Como, vas a hacer ¿qué con vas a hacer eso? con eso? ¿Qué vas a Ajá, hacer con eso? Y ahí empezó con esta parte de un mentor, que un mentor al final sí es algo que toda persona de la comunidad LGBTQ más siempre necesita. O sea, nosotros hemos sobrevivido a través de los años con estos mentores, ¿no? Que nos dicen, pues, cómo vivir, ¿no? O ujú, sea, como que esto, no digo que tampoco mi filosofía sea para todos, no, ni que tengo todas las respuestas, pero me refiero a desde los ochentas, ¿no? Cuando vino la epidemia del VIH, de que, ujú. oye, pues es que cuídate, ¿no? Había gente que estuvo diciéndole a otros chavitos de, o sea, es que cuídate, ¿no? Cuidado con esto, o que te ayuden a salir del closet, o simplemente que con la misma experiencia, que esa es la parte del mentor, a diferencia de un coach o de cualquier otro término, un mentor te habla de su experiencia, Claro. y de la experiencia es, pues, ¿tú qué tomas? No te digo que tú hagas lo mismo que yo, sino toma esto fue lo que yo viví, esto es si te sirve algo, qué bueno, o si te sirve algo para decir, esto yo no lo quiero, también es súper bueno. Claro. Pero sí creo que al final, pues mucho de lo que comunico justo es con esta idea de ser un mentor para las personas que les gustaría conocer algo de lo que he hecho. Y además, pues también, pues sí doy mentorías personalizadas, ¿no? Y un poco ya más de uno a uno con ciertos temas tanto personales como laborales. Y te buscan las personas, no sé, de empresas o comunidades para este trabajo, o cómo es que llegas a ofrecer las mentorías. Pues mira, son de dos Ujú, términos. Por ujú, un lado, el trabajo individual, que sí es más como me buscan personas específicamente para sus proyectos o para su vida. Entonces, ahí a través de mi página de nas.io, ahí está esa plataforma en donde ofrezco mentorías personalizadas para el individuo. Aparte las empresas también, ahí también es como más como consultoría, más que ujú, ujú. mentoría, ¿no? Es como una consultoría donde Sí. ofrezco consultorías y también pláticas sobre temas de inclusión laboral. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha movido así de wow, de alguien que te haya buscado? De alguien que me haya buscado, pues he tenido varias pláticas en algunas empresas. Yo creo que la que le tengo un poco, pues no digo cariño, pero que sí marcó mi parteagua, porque fue la primera vez que me buscaba una empresa, que fue hace 4 años ya, cuatro Ujú, años, cuando pues yo empecé haciendo el podcast, programas, ¿no? Y entonces yo estaba como por mi lado y de repente vino Ford, la empresa de sí, sí, sí. coches, para darles una plática de salir del closet. Y ahí fue cuando dije, también puedo trabajar con empresas sobre Claro. estos temas. Y para mí creo que ese fue el inicio de la parte donde ya dije, mira, pues resulta que también las empresas les interesan estos temas, pues puedo dar conferencias también con Claro. ellas. Entonces, pues sí, estuvo interesante como estar con ellas porque fue una charla, fue en línea, todavía estábamos como un poquito saliendo de la pandemia. Y estuvieron gente de Ciudad de México, de Monterrey y de Hermosillo, Sonora. Entonces también como que eso, Claro. eso conectó mucho con los lugares donde yo había estado Ujú. y que creo que la gente también tuvo una disposición bien padre, así de, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y que esto, lo otro. Y pues sí, de alguna forma fue como el parteaguas. Hablábamos hace rato de que, bueno, hay un bagaje importante antes y después Ujú, de la salida del closet, ujú, pero sin duda algo que yo considero que debe ser canasta básica es la terapia. ujú. ¿Tú llevas algún tipo de terapia, algún tipo de coaching que te ayuda a mantener y sostener el proyecto y tu vida personal? Muy bien. Sí he tenido por varias etapas terapeutas que me han Ujú, ayudado. Creo que he tenido a los dos, ¿no? Un poco más en la parte profesional, que Luis Ramos ajá, fue como mi mentor profesional en estos temas. Y él, a pesar de, no digo obviamente, sino de tener un proyecto no LGBT, entendió mucho el ADN de lo que va este proyecto. Algo que a veces no sucede, ¿no? No es tan claro, sencillo sí, no, encontrar eso. Y él ha estado como en ciertas ocasiones como que nos hemos encontrado. He tomado otros cursos también con él. Y en la parte profesional lo he tenido a él. En la parte personal sí he tenido como más como
Pues terapeutas por procesos, Ujú. que para mí creo que es algo importante que he aprendido con los años, no es que lo supe luego, luego, pero que sí, yo como lo he visto es que los terapeutas te acompañan para ciertos procesos. He tenido algunos, actualmente, ahorita, no llevo como algo en específico. Yo creo que muy pronto voy a tener que tener uno también, porque sí, a veces simplemente Claro. por todo lo que significa, ¿no? Hay muchas pues cosas diferentes que se hacen, ¿no? Desde pues estar en redes sociales, estar en empresas, Claro. estar con esto y además pues manejar tu vida personal, como que de repente sí se vuelve mucho, ¿no? Canalizar todas estas historias que también llegan a veces de muchas personas. Y sí creo que es muy importante en general, ¿no? Yo creo que el mundo sería muy diferente si cada persona tuviera un proceso Claro, claro, terapéutico. sí, sí, sí. Y creo que al final, porque también sé de las barreras que existen en muchas personas, sobre Sí. todo en hombres, ¿no? Que dicen como que, ay, yo no quiero terapia y no pasa nada, está Y, súper y chido. estamos hablando también de una parte que de repente alguien me dice o podemos escuchar, ¿no? Hablas desde tu privilegio, ¿no? Ujú. Personas que no tienen oportunidad o acceso a un terapeuta o a servicios médicos. O sea, también hablamos desde ese punto de vista, ¿no? Aparte de la apertura, de a lo Ujú. mejor tú como hombre, no, yo no necesito terapia, no estoy loco, eso es para, ¿sabes? Entonces, ir buscando la manera de aperturar para que cada vez más personas, tanto hombres como mujeres, podamos acercarnos a buscar ayuda profesional. ¿Cuál es el mensaje o cuál consideras que puede ser el punto medular para que más personas en un futuro no tengan que salir del closet? ¿Qué se necesita hacer o qué crees que falta en la sociedad para que la gente deje de salir del closet? Simplemente viva. Muy bien. Pues sí, sí, es un futuro que lo veo como tal. Yo esperaría que en 100 años, pues por lo menos, o espero que menos, ¿no? Y digo 100 años porque creo que es una analogía en donde pues prácticamente todo el set de seres humanos que somos actualmente ya se renovó, ¿no? O sea, Claro, ya no claro, vamos todos sí, los que sí, sí, estamos sí. ahorita, 100 años ya va a ser otro set. Por eso lo digo en 100 años. Yo esperaría que fueran 10, 20 años menos, ¿no? Pero sí veo como tal que salir del closet no sea como esta parte negativa en las Ujú. familias, en las personas, e inclusive en algún momento para mí sería que no solamente que no sea algo feo o algo negativo, sino que la gente se lo celebrara, ¿no? Claro, Estaría bien, bien interesante, bien bonito en esa parte en donde la gente diga, uy, qué chingón que tengo un hijo gay, que tengo una hija lesbiana, que tengo un hijo trans. Esa parte sí lo veo posible también. ¿Cómo tenemos que llegar ahí? Pues mira, creo que con la educación, que es la llave principal de todo esto, la educación sobre estos temas. Sí creo que hemos tenido muchos avances en México, en la sociedad en general, pero muchos de estos avances no han llegado a apropiarse realmente, ¿no? A entender por qué están sucediendo estos avances, a entenderlos de raíz, a que sea como algo completamente natural. Creo que a veces podemos quedarnos muy atrapados en el sentimiento actual, ¿no? O en la claro. década actual, pero si lo vemos en comparación de los años, sí hemos avanzado bastante, Sí, ¿no? hay De los muchísimo. 20, 30, 40, 70, 80, 90, 2000. Ahorita hemos avanzado bastante. El chiste es que hay que seguir hablando de estos temas desde un punto de vista muy empático, Claro. no desde el regaño, que creo que es Ujú. algo muy importante que es parte también de mi filosofía. Ni vengo a decir a la gente, no, es que tú, ¿por qué no sabías esto? Es como, está bien, porque yo tampoco lo sabía, ¿no? Yo Claro, tampoco lo supe por mucho tiempo, claro. lo entendí y así también como mi familia no lo entendía, hay muchas familias mexicanas y latinoamericanas que no lo entienden y pues vamos a hacer que tú lo entiendas, que comprendas que es completamente natural y la educación va a venir en conferencias, en podcasts, Claro, en medios, en series y creo que ahorita estamos en una etapa en donde todavía se necesita mucha visibilización. claro, Después de visibilizar todo esto, es como, ya se empieza a normalizar. claro. ¿Cuál es la huella que quieres dejar en la sociedad, en el mundo, con tu proyecto? Uf. Pues me encantaría que después del closet siga creciendo, que después del closet sea tal cual como el punto que ayude a las personas Ujú. a sentirse bien consigo mismo, consigo misma, consigo misma, con lo que son. Creo que la huella es esta parte de que la gente
pueda simplemente ser ella misma, que pueda encontrar pues de alguna forma u otra, una narrativa diferente, que creo Ok. que es lo que hace principalmente después del closet, es cambiando narrativas a través de todas estas herramientas, principalmente la interior, que es algo de lo que uno tiene que ir trabajando, la Sí. narrativa interior. Y pues sí, obviamente que me gustaría que fuera el referente para la salida del closet en todas partes del mundo, sí, inclusive yo creo que algo que sí toco madera, no ahorita, ¿no? Ya después, ¿no? Pero que alguien continúe con todo el trabajo de después del closet, o sea, sí lo veo posible, ¿no? O sea, y que tal cual sea no solamente mientras yo esté vivo, sino que después del closet tenga vida mientras esté alguien liderando todo esto después Claro. de mi vida. Ujú. Para ti, ¿qué representa el éxito? El éxito es, para mí, estar contento con lo que uno hace, estar en paz con el servicio que está haciendo. Yo sí le quisiera sumar sí creo que estar al servicio de los demás es Ok. lo que es el éxito, de cualquier forma, ¿no? Porque creo que hay distintas maneras de Claro. hacerlo, Sí, totalmente. pero creo que el hecho de que uno mismo esté contento con lo que hace, pero dentro de sí mismo, no por lo Con que dice el convicción. vecino, con convicción, no lo que dicen los papás, lo que dicen los hermanos, porque pues ellos siempre van a decir Claro. y van a poner ciertas ideas de lo que ellos creen que es Claro. el éxito. Entonces yo creo que conforme uno va creciendo, va apropiando su propio concepto y es mientras tú estés contento con lo que haces y estés sirviendo a alguien más de alguna forma u otra, cualquiera que ésta sea, eso es éxito. ¿Qué es el fracaso? Mira, el fracaso yo creo que es una herramienta de aprendizaje. Ujú. Una herramienta de aprendizaje que te enseña también a saber por dónde no. Yo creo que es importante apropiarlo mucho en la vida porque vamos a fracasar de Claro. muchas formas, y tal cual es una herramienta, porque ni es un estado final, no es que alguien sea fracasado o alguien fracasó una vez y ahí se va a quedar, sino Ujú. es cuando estás viviendo, simplemente el hecho de existir, te vas a encontrar con el fracaso. Y si además haces proyectos o estás intentando algo nuevo, la vas a Claro. regar, vas a estar por este lado, bla, bla, bla. Entonces es una herramienta de aprendizaje. Toma lo que sea que haya pasado, no vivas ahí, pero aprende de ese fracaso y continúa tu camino. Claro. Si a los hombres nos enseñaron a ser fuertes para no sentir, ¿qué crees que pasaría si el verdadero acto de valentía fuera precisamente eso? Sentir, sentirlo todo. Creo que tendríamos un mejor mundo. Yo creo que esta negación de los sentimientos en muchos hombres también hace que obviamente sean muchos un punto de Claro. ebullición, ¿no? Sí, Y que sí. muchas de las cosas que pasan es tranquilo, ¿no? Claro. Tranquilo, siente un poco, a veces creo que muchas de las cosas muy fuertes o que trascienden ciertos daños pasan por esta misma negación de los Ujú. sentimientos de una persona, que inclusive se pueden ver en enfermedades, ¿no? Hay gente Claro, que no expresa muchas claro. cosas y de repente viene la enfermedad y te tumba y es pues que no estuviste en conexión con tus emociones, con tus sentimientos y pasó esto. Entonces creo que sería un mundo al menos más consciente con el otro, pero sobre todo con uno mismo. Y para terminar, ¿qué le dirías si tuvieras aquí enfrente a Edgar de 8 años, 9 Y años? ¿Qué le dirías? wow. Si tuviera el Edgar de 8 años, le diría que no tenga miedo de ser sí mismo, que todo va a estar bien, que no se sienta mal por sentir justo, porque creo que eso también a veces llevaba mucho en la niñez, ¿no? De esto se siente bien, no se siente bien, es como Edgar, tú tranquilo, tú vive tu vida y pues con eso como pues que confíe en sí mismo, que confíe en sí mismo y que el camino le va a enseñar las cosas por donde debe de accionar. Y a Edgar de 80 años, ¿qué le dirías? Sí platico con Edgar de 80 años, ¿eh? Sí, a veces le pido consejos. Me gusta hacer este ejercicio en donde, pues, sobre todo decisiones fuertes en mi Ujú, vida. ujú. Me gusta sentarme un poco de Edgar del futuro. Por favor, dime, Ayúdame. ayúdame. Dime por dónde tengo que ir. Pero al Edgar de los 80 años, para mí es esta parte de decirle, pues
que gracias por haber aguantado todo, gracias por haber aguantado todo, gracias por el camino recorrido, que espero que esté muy contento, que espero que esté muy contento donde sea que esté, que se sienta muy orgulloso de donde está y que en este momento pues estamos por aquí pues navegando esta vida de la mejor forma y que espero que siempre que su sabiduría me acompañe. Ujú. ¿Algo más que quieras comunicar? ¿Algo más que se haya quedado como por ahí que te haga falta decir? Muy bien, pues solamente dos cosas como para cerrar. Principalmente gracias Raúl por esta conversación, esta plática. La verdad es que estoy muy contento por pues esta parte tan empática de conversar, por esta contención de estas historias. Me gustó mucho también cómo llevaste la entrevista, todas las cosas que espero que también por allá, en donde sea que nos estén escuchando, viendo, les haya detonado algo en la cabeza, Claro, ¿no? es Que el se lleven objetivo. algo, que se lleven algo para su vida tanto personal o inclusive con los familiares también, que a veces creo que para mí es también muy importante Ujú. que este proyecto no solamente habla a las personas LGBT, sino también es para todas las personas, porque pues vamos a tener algún hijo, alguna hija, Claro, algún primo, algún sobrino de la comunidad. Y así creo es. que eso también es importante tener las herramientas de, oye, pues, ¿cómo reacciono? Pues tal cual como cualquier otra persona. Inclusive si puedes acercarte a proteger a esos sobrinos, sobrinas, si ya eres tío o eres algún padre que, ¿sabes qué? No pasa nada con que un hijo sea gay, sea lesbiana, sea trans. No determina pues, tu nivel de ser padre, ¿no? Porque Claro. creo que en muchas personas está este concepto todavía que viene heredado de atrás, ¿no? Ya lo estamos cambiando de alguna forma, pero Ajá. muchos papás, pues estas, no digo odio, pero toda esta negatividad que ocurre dentro de la salida del closet viene por romper la idea del buen padre o la buena Claro. madre que Ujú. tienen. Y es como, pues no, no pasa nada. Es simplemente una característica que se nace como tal y ya está documentado. Tanto las personas trans como las personas homosexuales, bisexuales, se configura desde el nacimiento, desde Claro. el vientre, y que es parte fundamental de lo que yo comunico, porque creo que eso nos ayuda tanto a nosotros a entenderlo mejor, ¿no? Claro. Como que Sí, sí, dices, sí. ¿por qué esto? Algo con lo que Sí. se nace. Y no te puedes sentir culpable por nacer, ni tu papá, mamá te puedes sentir culpable por cómo nace tu hijo, porque no Claro. vas a condicionar el amor de tu hijo por si nace de pelo castaño, de pelo oscuro, o si De ojo nace claro. o de ojo claro, ojo oscuro, o si nace gay o si nace heterosexual. No puedes condicionar el amor a los hijos por características de nacimiento. Y en general, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos a irnos por lo más básico porque de nuevo la idea más fuerte es ¿por qué decidiste? ¿O por qué me haces esto a Claro. mí? Como, ay, ¿por qué? ¿No? Y es como, pues, ¿qué quieres ¿Qué que castigo estoy de pagando, castigo? ¿Qué no? castigo estoy Nada. pagando? Y yo, pues, ¿qué hago? Eso es algo primordial y que cualquier persona simplemente, pues, se sienta bien, que disfrute la vida. Creo que la vida tiene muchas bondades y también dificultades, pero creo que dentro de lo que cabe es que todos estamos buscando hacer lo mejor posible con lo que tenemos, Ujú. con las herramientas que tenemos y que en esa parte pues hay que buscar un poco más el entendimiento de, ok, Claro. tal vez esto no me resuena a mí, porque pues, yo no soy o lo que sea, pero pues déjalo, que Claro. cada quien llegue a su camino, cada Sí. quien no estamos en este barco de alguna forma u otra tratando de llegar a cierto punto y que para mí pues, que todo mundo tiene el mismo derecho de llegar a ese punto, Claro. de llegar a esos sueños, a esa vida, cualquiera que sea, ¿no? Cualquiera que cada quien tenga en su mente de llegar y que creo que la empatía es de las cosas más importantes que tenemos que ejercitar, porque sí creo que se ejercita y que es tal cual entendiendo que cada quien está en este universo viviendo. Claro. Vive y deja vivir. Exactamente. ¿Dónde te pueden encontrar? Muy bien, estoy en Instagram como @edgarish, Edgar ISH. Es mi red principal, de ahí comunico todo lo demás. El podcast también lo pueden encontrar en Apple, en YouTube y en Spotify como Después del Closet. O sea, como Después del Closet. En TikTok también estoy por ahí como mentor-gay. Ok. Y en Facebook, perdón, como Edgar Dojaque.
Edgardo Jaque con J y con Q. Okay. Pero en Instagram es donde centro mucho de las cosas que hago, o sea, eventos que hago, las conferencias que hago, las pláticas por ahí también que tengo, los lives también que hago, todo lo comunico a través de Instagram. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte tu tiempo, que hayas venido a hablar de estos temas que necesitan visibilizarse y gran apertura. Muchas gracias. Yo también estuve muy contento con todo lo que platicaste. Me abriste un poco más el panorama y espero que también a la gente en casa les haya sembrado algo esta plática. Y ya saben, cualquier cosa, búsquenlo en sus redes sociales. Síganos en Huellas de Éxito. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan para seguir teniendo más invitados del calibre de Edgardo Jaque y demás personajes que estaremos teniendo acá en Huellas de Éxito. Gracias y hasta la próxima. En el barrio hay más novenarios que serenatas. Aún tengo amigos en la cárcel, aún tengo amigos envueltos en las drogas, tengo amigos que ya no están, que nos mataron. Más vale ser puto que estar en un panteón, en una cárcel. El fútbol para mí ha sido un escape de drogas, un escape de estar en malos pasos. El fútbol para mí es todo, la verdad. Yo cada niño que salvo es porque no pude salvar a un amigo mío. La depresión me tenía en mi cama, me tenía llorando todos los días porque yo vivía para el fútbol, yo comía fútbol, yo todo fútbol, y de repente te rompes una rodilla y se acaba todo. Para mí la salud mental es 80% y 20% físico, porque si tú no estás bien de aquí, no funciona la maquinita. Y unos tenis rotos o unos tenis nuevos no te hacen ni más persona ni menos persona que los demás. Yo puedo salir del barrio, pero el barrio nunca va a salir de mí. A mis niños de la escuela, que pues, los quiero mucho, que yo me identifico con ellos. Veo el hambre con la que llegan a entrenar, el hambre con la que me hacen caso, y que yo les voy a ayudar para cumplir sus sueños.